¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. Vamos a continuar con el tema de relaciones de voltaje y de corriente en líneas de transmisión. En esta ocasión vamos a ver el ejemplo 6.2, que es continuación del ejemplo 6.1 que vimos en algún video anterior. Este ejemplo 6.2 dice, si los motores M1 y M2 del ejemplo 6.1 tienen entradas de 120 megawatts y 60 megawatts, respectivamente a 13.2 kilovoltios, y ambos operan a un factor de potencia unitario, encuentra el voltaje en las terminales del generador y la regulación de voltaje de la línea. Bien, la figura del ejemplo 6.1 era este diagrama unifilar, es este diagrama unifilar, en donde tenemos un generador, un transformador, una línea de transmisión, que es una línea corta además, un transformador T2 y dos motores que representan las cargas de tipo inductiva. Entonces, en el ejemplo anterior, ejemplo 6.1, habíamos llegado a un diagrama de reactancias como este. Entonces, este diagrama lo teníamos en por unidad. Todas las reactancias que aparecen aquí, la reactancia del generador, la reactancia del transformador 1, la reactancia de la línea de transmisión, la reactancia del transformador 2, la reactancia de la máquina 1 y la reactancia de la máquina 2 están en por unidad. Este circuito en por unidad, recuerden que el manejo que vamos a hacer de este circuito va a ser como un circuito monofásico, aunque el sistema es un sistema trifásico. Bien, entonces, como ya tenemos el circuito en por unidad, pues podemos trabajarlo de esa forma, en por unidad. Para eso hay que tener presente los conjuntos base que utilizamos para plantear este circuito en por unidad. Esos conjuntos base los planteamos en una tabla como esto. Estos serán los conjuntos base. Dividimos el sistema eléctrico de potencia en tres zonas: la zona del generador, la zona de la línea y la zona de la carga. Entonces, esas tres zonas están aquí indicadas: zona generador, zona línea y zona carga. Y estas son las bases que ocupamos para cada una de esas zonas. Entonces, lo que nos están pidiendo es determinar el voltaje en las terminales del generador. En primer lugar, las terminales del generador, observen, están aquí marcadas en el punto K. En el diagrama de reactancias, el punto K aparece en esta posición. Entonces observen que esta reactancia que está aquí es parte interna de la máquina. Entonces las terminales de la máquina del generador serían el punto K. Entonces es el voltaje en estas terminales el que nos piden determinar. Bien, pues para eso podremos utilizar este circuito que está en por unidad. Si se fijan, es un circuito que es bastante simple, monofásico. Simplemente conociendo las cantidades de voltaje que hay en la zona de la carga, en el extremo de estas cargas, por ejemplo el voltaje entre el punto N, aquí el punto N, el punto P y el punto R, realmente son el mismo punto. Si nosotros tenemos el voltaje desde este punto al neutro, que sería acá, y nosotros conocemos la potencia que consumen estas dos cargas, nosotros podremos determinar la corriente que está siendo alimentada a estas cargas en conjunto. Realmente aquí no necesitamos conocer esta reactancia, estas reactancias, no necesitamos el dato de reactancias, tampoco necesitamos el dato de estas fuerzas electromotrices. Simplemente podríamos representar estas dos cargas en una sola carga, como si fuera un solo bloque, ya que aquí nos están proporcionando el voltaje con el que opera. El voltaje con el que están operando estas máquinas es de 13.2 kilovoltios. Entonces conocemos el voltaje desde el punto N al neutro. Aquí observen, aquí hay otro comentario. Este voltaje que nos están proporcionando
para las máquinas es un voltaje trifásico línea a línea, mientras que el voltaje que vamos a usar en el circuito en por unidad es un voltaje de línea a neutro. Este circuito lo vamos a trabajar como un circuito monofásico, entonces las expresiones que usemos en este circuito van a ser como para un circuito monofásico. Bien, entonces si nosotros conocemos la potencia que está siendo entregada a este par de cargas, con el voltaje y la potencia podremos calcular la corriente. Con esos datos de voltaje y de corriente, nosotros podremos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para obtener el voltaje en el punto M o el voltaje en el punto L o el voltaje en el punto K, que es lo que nos están pidiendo realmente, el voltaje en las terminales del generador. Entonces, para poder hacer esa ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos que pasar los voltajes que nos entregan como dato, el voltaje en las terminales de esta carga, que es 13.2 kV, a por unidad. De la misma forma, la potencia que está siendo entregada a esta carga, que son 120 y 60 megawatts, hay que pasarlo a por unidad para poder usar esos datos en este circuito que está en por unidad. Entonces, para eso nos podemos valer de las cantidades base que ya establecimos. Bien, el voltaje por unidad podemos ponerle, vamos a ponerle el voltaje que hay en este extremo. Si recordamos que en las expresiones de líneas de transmisión de línea corta, línea media que hemos visto en videos anteriores, hemos expresado el voltaje en el extremo receptor como V sub R y el voltaje en el extremo emisor como V sub R, V sub S, perdón. Entonces aquí el voltaje en el extremo receptor sería VR en por unidad, sería el voltaje en las terminales de estas máquinas, que podemos usar el voltaje línea a línea, que son 13.2 kV, dividido entre la base. La base de la zona de la carga está en esta tabla. La base de voltaje de la zona de la carga serían 13.8 kV. Entonces esto nos da como resultado el valor del voltaje en las terminales de la carga en por unidad. Para expresarlo pues más, hacerlo más explícito, este sería la magnitud del voltaje en el extremo receptor o la carga en por unidad. Si nosotros queremos ponerle un ángulo a esto para que sea un fasor, pues sería esta la magnitud y podemos fijar el ángulo de fase en 0 grados. Aquí recuerden que esto es equivalente a que nosotros pongamos este número 0.95 por el coseno de 0 grados más j seno de 0 grados. Entonces esto finalmente, pues como tiene ángulo de 0 grados, termina siendo un número puramente
real, no tiene parte imaginaria. Recuerden que las unidades de un número en por unidad, pues no hay unidades, es adimensional. Entonces este sería el voltaje que hay en las terminales de estos elementos en el circuito en por unidad. La potencia en por unidad. Observen que este circuito, un circuito trifásico, tiene estas dos cargas. Una carga es de 120 megawatts. Una de las máquinas está entregando esta potencia o está pidiendo esta potencia, mientras que la otra está pidiendo esta. Entre ambas cargas le están pidiendo a este transformador 180 megawatts, que equivale a que entre estas dos cargas pues le están pidiendo 180 megawatts. Observen que las unidades son megawatts, es decir, están pidiendo pura potencia real, no indican potencia reactiva. Además nos dan otro dato, que las cargas operan a factor de potencia unitario. Entonces recuerden que cuando una carga opera con factor de potencia unitario no se presenta un flujo de potencia reactiva. Entonces, si nosotros tenemos que la potencia trifásica de las cargas la expresamos como P más JQ, de acuerdo a lo que hemos comentado, las cargas solamente piden 180 megawatts de potencia activa o real, o potencia promedio, y la potencia reactiva que estarían pidiendo es 0. Aquí le podríamos quitar esto y poner las unidades aquí. Recuerden que las unidades de la potencia compleja son voltamperes, en este caso serían megavoltamperes. Y esto lo podremos expresar como un fasor también, 180 ángulo de 0 grados, no tiene parte imaginaria. Las unidades de esto serían MVAs, megavoltamperes. Bien, la potencia en por unidad, aquí vamos a quitar esto por el momento, la potencia, y aquí sí sería en por unidad. Tendríamos que dividir esta potencia. Vamos a escribirlo simplemente SPU. Tendríamos que dividir esta potencia trifásica entre la base de la potencia. Como la potencia está siendo entregada a un elemento que está en la zona que identificamos como zona de la carga, usaríamos la base de la potencia en esa zona. De hecho, pues las tres zonas tienen la misma potencia base, entonces aquí tendríamos 300 MVAs, y aquí tendríamos que poner la potencia que está siendo entregada a las cargas. Entonces este dato sería la potencia en por unidad, que sería de 0.6, que se está entregando a las cargas. Este dato tiene ángulo de 0 grados. Recuerden, en forma rectangular, pues esto tendría solamente la parte real, que sería 0.6 más 0 en la parte imaginaria. Es adimensional, no tiene unidades por estar en por unidad. Bien, dentro de este circuito vamos a necesitar la corriente. Entonces hay que calcular la corriente que se entrega a las cargas. Entonces estas cargas van a estar pidiendo una corriente al transformador T2 y podemos calcular esa corriente directamente con los datos que ya tenemos en por unidad.
Ya tenemos la potencia que se está entregando a las cargas en por unidad y tenemos el voltaje que se está entregando a las cargas en por unidad. Entonces podríamos calcular la corriente a partir de la expresión de potencia igual a voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Todos estos datos están en por unidad. Aquí sería la corriente en el extremo receptor. Vamos a ponerle I sub R en por unidad, que sería la corriente que estaría circulando hacia la carga en este circuito en por unidad. Como vamos a usar puros datos en por unidad, esta corriente pues va a quedar en por unidad. Simplemente despejando de aquí, tendríamos que la expresión de la corriente sería esta. Aquí pues nosotros tenemos estos dos datos. Recuerden que estamos usando expresiones de un circuito monofásico, pues ahora estamos trabajando con este circuito. Entonces esta sería la expresión para la potencia en este circuito. Entonces tenemos que la potencia es 0.6, ángulo de 0 grados. Y el voltaje también tiene 0 grados. Sería esto. Entonces aquí nada más haciendo nuestras operaciones entre fasores, magnitud entre magnitud, ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, que en este caso ambos son 0, y nos entrega este resultado para la corriente que es corriente en por unidad. Bien, aquí recuerden que este circuito pues tiene una línea de transmisión que sería esta parte de aquí. Entonces esta parte desde el punto N tendríamos el extremo receptor. Aquí tendríamos el extremo emisor. Aquí tendríamos el extremo receptor en el punto M y el extremo emisor en el punto L. Esta parte sería la línea. Pero nosotros podríamos pensar este circuito como si este fuera el extremo receptor, justamente en los extremos de la carga, y este fuera el extremo emisor, en los extremos del generador. Recuerden que esta va a ser una línea corta. La línea corta tiene una forma como esta. Tiene un extremo emisor, a partir de donde se envía la energía eléctrica, con un voltaje Bs y una corriente Is. Y tenemos un extremo receptor, que es donde se conecta una carga y se alimenta a través de una corriente IR y un voltaje BR. La parte intermedia, representada por la impedancia en serie de la línea de transmisión, Z, nada más tendría este elemento. Entonces podríamos pensar este circuito que está aquí, precisamente con el voltaje en el punto N como el voltaje BR, el voltaje en el punto K como el voltaje BS, la impedancia intermedia que hay aquí, estas tres impedancias en serie, o estas tres reactancias en serie, formarían una sola impedancia, una impedancia Z, y podríamos utilizar un circuito como este. ¿Recuerdan las ecuaciones de una línea corta? Teníamos las ecuaciones en términos de las constantes generalizadas. Para una línea corta,
teníamos un vector de voltajes en extremo fuente y corriente en el extremo fuente, relacionadas por medio de una matriz de parámetros ABCD, que en este caso estos parámetros ABCD, como vimos en videos anteriores para la línea corta, tienen esta forma. Multiplicadas por un voltaje en el extremo receptor y una corriente en un extremo receptor. Entonces podremos usar estas ecuaciones. Esta impedancia Z en este circuito sería la suma de estas tres impedancias. Como queremos la relación que hay entre el voltaje en esta terminal K y esta terminal N, pues toda la parte intermedia sería nuestra impedancia Z. Entonces la impedancia Z sería la suma de estos tres elementos, que serían 0.0857 más 0.1815 más 0.0915. Estos tres elementos formarían una sola impedancia. Tienen pura parte imaginaria. Entonces este dato en forma fasorial quedaría simplemente como esta magnitud con un ángulo de fase de 90 grados. Esta impedancia no tiene unidades, recuerden que ya está en por unidad. Entonces esta sería la operación que tendríamos que hacer. Recuerden que nos están pidiendo el voltaje en el extremo emisor, que vamos a tomar en este ejemplo como las terminales del generador. Es lo que nos están pidiendo, encuentro el voltaje en las terminales del generador. Ya después la regulación de tensión de la línea, que sería nada más este tramo de L a M. Entonces, pues podemos hacer la operación. Simplemente tendríamos que meter los datos que ya tenemos: voltaje en el extremo receptor, corriente en el extremo receptor, impedancia del tramo de toda la línea. Estamos incluyendo los transformadores, en este caso en la línea, porque consideramos extremo emisor las terminales del generador. Entonces, aquí podríamos meter este dato. Aquí el voltaje en el extremo de la carga sería este dato de aquí. La corriente en el extremo de la carga la calculamos aquí. Sería esto. Bien, este programa no me resuelve las operaciones como las estoy poniendo en ángulo, entonces voy a convertir o voy a usar las formas rectangulares. En el caso de la impedancia, y voy a cambiar la letra J por la letra I, que aquí en este programa es como se representa el número complejo. Entonces para el voltaje pues solamente teníamos esta parte imaginaria, 0 para la corriente, también tiene ángulo de 0, entonces también tendría parte imaginaria 0 en J. Bien, aquí momentáneamente, nada más para dejar esto expresado, lo voy a poner como J.
y pues aquí ya sale directo el cálculo, ¿no? Habría que multiplicar renglón por columna. Si ustedes tienen fasores y tienen calculadora que resuelve números complejos en esta forma, pues meten esto directamente, renglón por columna, y les entrega el valor del voltaje en la fuente. En este caso sería en el punto K. Ya que metimos todas las impedancias que hay entre el punto K y el punto N dentro de esta impedancia. Entonces, resolviendo esto, aquí vamos a poner I, aquí vamos a poner I, aquí vamos a poner I, obtenemos el voltaje en el extremo emisor y también la corriente que está entregando el generador. Entonces obtenemos esto. Aquí esto lo podríamos poner en su forma fasorial, obteniendo la magnitud de este número. La magnitud de este número es 0.9826 y el ángulo de fase de este número sería este dato de 0.23. Este dato lo entrega en radianes. Si lo queremos en grados, podemos hacer la conversión. Son 13.23 grados. Entonces este voltaje lo podemos escribir también como esta magnitud con un ángulo de fase de 13.237 grados, mientras que esta corriente la podemos escribir como 0.62 con un ángulo de 0 grados, no tiene parte imaginaria. Entonces este sería el voltaje en por unidad en el extremo del generador, en este punto, en el punto K. Si nosotros queremos esto en volts, vamos a escribir primero el dato en por unidad. Y en volts tendríamos que multiplicar este dato en por unidad. Vamos a escribir B sub K, que realmente es el voltaje en el extremo generador, extremo fuente, como el valor que obtuvimos en por unidad multiplicado por lo que es la base de la zona del generador. La base el voltaje base de la zona del generador son 20 kV. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 20. El ángulo de fase no se ve afectado aquí y las unidades de esto ya serían kilovoltios. Entonces este sería el voltaje. Como estamos usando una base que es línea a línea para el voltaje, el resultado de regreso a cantidades con unidades de voltios también es una cantidad de línea a línea. Serían voltajes de línea a línea en las terminales del generador. Bien, ahora nos piden la regulación de voltaje en la línea. Recuerden que la línea es nada más el punto L, del punto L al punto M. Nosotros usamos las ecuaciones
en términos de constantes generalizadas para línea corta, incluyendo el transformador T1 y T2, porque pues es más fácil calcular así el voltaje en cualquier punto de la línea, en este caso el voltaje en las terminales del generador. Pero si nada más queremos la regulación de tensión de la línea, necesitamos los voltajes en el punto, el voltaje en el punto L, cuando la carga está conectada y cuando la carga no está conectada. Recuerden cómo se define la regulación de tensión. Vamos a poner por ciento de regulación, por ciento de R sub T. Sería la magnitud del voltaje en el extremo receptor sin carga menos la magnitud de voltaje en el extremo receptor a plena carga, dividido entre el voltaje en el extremo receptor a plena carga, y esto multiplicado por 100%. Bien, entonces necesitamos calcular algunos voltajes. Necesitamos el voltaje en el extremo receptor de la línea, en este extremo de la línea. Aquí recuerden, en esta línea que va de L a M, el extremo emisor es L, el extremo receptor es M, el punto M. Entonces necesitamos el voltaje en el extremo receptor, en el punto M, cuando la carga está conectada. Este voltaje en el extremo receptor de la línea, cuando la carga está conectada, sería este voltaje a plena carga. Recuerden que esta expresión en la línea de tensión también la podemos expresar en términos de la constante generalizada si nosotros conocemos el voltaje en el extremo de la fuente de esta forma, en términos de la constante generalizada A, que en este caso, en el caso de la línea corta, pues vale 1. Aquí este sería el término de la constante generalizada A. Cuando nosotros tenemos el circuito abierto, cuando este punto N está abierto, vamos a tener que el voltaje en las terminales de este punto, cuando la carga no está conectada, va a ser el voltaje sin carga y va a corresponder precisamente al voltaje de la fuente, el cual ya calculamos, ya que no hay ninguna caída de tensión desde la fuente hasta la carga, que sería este voltaje en kilovoltios o este voltaje en por unidad. Entonces solamente necesitamos el voltaje en el punto M para completar nuestros cálculos. Para eso pues podríamos utilizar otra vez un modelo como este. Podremos replicar esto para el cálculo del voltaje en el extremo receptor o en el punto M, como he comentado. Lo podríamos calcular utilizando esto mismo, pero aquí en lugar de poner S podremos poner M, ya que este va a ser nuestro extremo emisor, nuestro punto M, y la impedancia que vamos a poner aquí ya no va a ser la impedancia completa compuesta por estos tres elementos, sino nada más la que hay entre el punto M y el punto del extremo de los extremos de la carga, el punto N. Entonces nada más meteríamos ahora 0.0915.
0.0915 con ángulo de 90 grados, que sería nada más lo que correspondiente a esta impedancia. Aquí está en forma rectangular, pasando a la forma fasorial, pues sería esto. Y con la carga conectada, recuerden que estos eran el voltaje y la corriente en el extremo, en los extremos de la carga. Entonces, con esto, el resultado que vamos a obtener va a ser el voltaje en el punto M. Podremos resolverlo de igual forma que hicimos anteriormente. Esto va a ser en forma rectangular, de esta forma. Sacamos magnitud. Esta va a ser nuestra magnitud de Bm. Sacamos ángulo de fase. Esto tiene unidades radianes. Convertimos a grados. Y esto tiene un ángulo de 3.3. grados. Aquí tenemos que este resultado no tiene parte imaginaria, por lo tanto esto va a tener ángulo de 0 grados. Entonces este sería el voltaje en el punto M y esta sería la corriente que pasa a través del punto M en por unidad. Podremos pasarlo a voltios, igual que como hicimos para el voltaje en las terminales del generador. No lo necesitamos, pues si tenemos estas cantidades en por unidad, podemos usarlas en por unidad. También podremos usarlas en voltios. Entonces, estas expresiones aquí me faltó un 100%. Ya las tenemos, el voltaje en por unidad en el extremo de la fuente. Vamos a tomarlo de aquí. Recuerden que solo necesitamos la magnitud. A vale 1, entonces podemos quitarlo de una vez. La magnitud del voltaje en el punto M, que sería el voltaje a plena carga en el extremo receptor de la línea, sería este. Y esto nada, resta multiplicarlo por 100. 100%, y esto nos daría la regulación de tensión o regulación de voltaje. Bien, aquí recuerden que este Bm lo calcule porque es el extremo receptor de la línea, y cuando la carga está conectada, entonces este es el voltaje del extremo receptor de la línea a plena carga. Y use Bs, esta Bs, porque aquí necesitamos el voltaje en el extremo receptor cuando la carga está desconectada. Cuando la carga está desconectada, tenemos el voltaje sin carga, no hay flujo de corriente, no hay caída de tensión. Entonces, si no hay flujo de corriente, no hay caída de tensión en la impedancia. Por lo tanto, el voltaje en el extremo receptor, cuando no hay carga, es igual al voltaje en el extremo de la fuente. Muy bien, pues eso completa este ejercicio. Si tienen dudas, espero que me las comenten. Y si pueden suscribirse al canal, pues se los agradecería. Muchas gracias por su atención. Los espero en las siguientes sesiones.